Hay secretos que el celuloide nunca reveló. Historias que quedaron atrapadas entre los fotogramas de una época que prometía eternidad, pero que cobraba sus víctimas en silencio. Mientras las salas de cine se llenaban de aplausos y el público derramaba lágrimas frente a esas sonrisas perfectas, detrás de las cortinas de terciopelo rojo se escribían tragedias reales que nadie se atrevía a contar en voz alta. El cine de oro mexicano fue una catedral del glamour construida sobre cimientos de lágrimas, vetos, traiciones y amores que terminaron en el juzgado o en la tumba. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pero cuando rascas la superficie dorada de esa época, descubres ataúdes arañados por dentro, viudas despojadas de sus derechos, comediantes que murieron en la miseria, y mujeres cuyas voces fueron robadas para que otras brillaran. Hoy reunimos 15 nombres que cargaron secretos demasiado pesados. Algunos fueron ídolos absolutos que el país adoró. Otros, figuras invisibles que construyeron el imperio desde las sombras y nunca recibieron un solo aplauso. Todos pagaron un precio que la historia oficial prefirió borrar. Antes de adentrarnos en estos archivos sepultados, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Escribe tu ciudad y tu país, porque estas leyendas siguen vivas en cada rincón donde alguien recuerde que detrás del mito siempre hubo sangre, sudor y silencio. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí desenterramos las verdades que el tiempo intentó sepultar junto con sus protagonistas. Lo que estás a punto de escuchar no está en ninguna biografía oficial. Joaquín Pardavé, el hombre que hizo reír a toda una generación, vivía aterrorizado por algo que nadie podía ver. Joaquín Pardavé confesó en vida su miedo más profundo, la catalepsia, ese estado de muerte aparente donde el cuerpo se paraliza pero la conciencia permanece atrapada adentro. Temía ser enterrado vivo, sentir cómo le faltaba el aire mientras la tierra caía sobre su ataúd. Y la ironía cruel es que su pesadilla se convirtió en leyenda. Años después de su muerte en 1955, cuando la familia ordenó una exhumación rutinaria, comenzaron a circular rumores macabros por todo México. Decían que el cuerpo de Pardavé había sido encontrado boca abajo dentro del féretro, con el rostro desfigurado por el terror y las manos crispadas. Que las paredes del ataúd mostraban arañazos desesperados, como si hubiera intentado escapar con sus últimas fuerzas. La historia se esparció como pólvora. El comediante que nos regaló carcajadas habría tenido el final más aterrador imaginable, despertando la oscuridad absoluta de su propia tumba. Los médicos presentaron certificados de defunción, la familia desmintió cada versión con documentos forenses, pero nada pudo detener el mito. El público mexicano prefirió creer en la tragedia antes que en el reporte oficial, porque en el fondo, esa historia encajaba perfectamente con el terror existencial que todos llevamos dentro. El caso de Joaquín Pardavé se convirtió en la leyenda urbana más persistente del cine nacional, demostrando que a veces el miedo colectivo tiene más poder que la verdad. Y ahí sigue, entre susurros, cada vez que alguien menciona su nombre. Pero hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Y si los rumores nacieron precisamente porque alguien vio algo que nunca debió salir de ese cementerio? Irma Dorantes. Enamorarse de un ídolo puede parecer un sueño. Para Irma Dorantes fue el inicio de una pesadilla legal, moral y social que duraría décadas. Cuando se casó con Pedro Infante en 1953, ella creía que su amor era suficiente para construir una vida juntos. No sabía que ese amor la convertiría en la mujer más odiada de México. Pedro Infante no se había divorciado correctamente de su primera esposa, María Luisa León. El matrimonio con Irma se celebró bajo documentos irregulares, y cuando el escándalo estalló, la Suprema Corte de Justicia anuló esa unión apenas días antes de que el cantante muriera en el accidente aéreo de 1957. Irma quedó en el limbo, viuda ante Dios y el corazón, pero invisible ante la ley. Sin derecho sobre la herencia, sin protección legal para su hija, y con el país entero señalándola como la otra, la intrusa que había manchado la memoria del ídolo perfecto. Lo que vino después fue brutal. María Luisa León, la esposa legítima, ejerció todo su poder legal para vetar a Irma de la industria cinematográfica. Le cerraron puertas, le cancelaron contratos, y durante años fue marginada por productores que no querían enemistarse con la familia oficial de Pedro Infante. Irma tuvo que enfrentar tribunales, enfrentar el desprecio público, enfrentar la soledad de ser el amor prohibido del máximo ídolo nacional. Cargó con el luto sin poder siquiera llorar en paz. Su historia nos enseña algo incómodo, que detrás de las canciones románticas y las películas de amor eterno, había mujeres reales pagando el precio de decisiones que no tomaron ellas. Y que la sociedad mexicana siempre ha sido experta en idolatrar a los hombres mientras destruye a las mujeres que los amaron. Capulina. En pantalla, Gaspar Enainé, Capulina, era la inocencia encarnada. Un hombre de risa contagiosa,
bromas limpias y ternura infantil que llenaba las salas de cine domingo tras domingo. Pero detrás de cámaras, cargaba un peso que ningún guión de comedia podía aliviar: la ruptura brutal con su compadre Marco Antonio Campos, Viruta. La separación de la dupla Viruta y Capulina no fue una decisión artística amigable. Fue una guerra silenciosa de egos, dinero y resentimientos acumulados. Hubo pleitos por regalías mal distribuidas, contratos firmados a espaldas del otro, y acusaciones de traición que envenenaron una amistad de décadas. El rencor se hizo tan profundo que cuando Viruta estaba en su lecho de muerte, prohibió expresamente que Capulina entrara a despedirse. Ni siquiera en el último aliento hubo perdón. Capulina vivió el resto de su vida con esa culpa. Dio entrevistas donde reconocía el dolor de haber perdido a su mejor amigo, pero el público nunca lo perdonó del todo. Muchos lo acusaron de ambicioso, de haber abandonado a Viruta por el éxito individual. Y cuando la fama comenzó a desvanecerse, la realidad lo golpeó más fuerte. Hacia el final de su carrera, enfrentó problemas económicos severos. Las grandes televisoras que antes se peleaban por él lo fueron olvidando, reemplazándolo por comediantes más jóvenes y modernos. Murió lejos de los reflectores millonarios, confesando en sus últimas entrevistas que el éxito no valió la pena si el costo fue perder al único hombre que entendía su humor desde el alma. Capulina encarna el arquetipo universal del payaso triste, el hombre que se vacía para llenar de risas a los demás, pero que se queda solo con el silencio ensordecedor de sus propios remordimientos. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Roberto Gómez Bolaños construyó un imperio con El Chavo del Ocho. Creó personajes que trascendieron generaciones y fronteras, convirtiéndose en el rostro del humor latinoamericano. Pero la vecindad más famosa de la televisión estaba muy lejos de ser una familia unida. Detrás de las risas grabadas había traiciones, pleitos legales encarnizados y un control absoluto que asfixiaba a quienes lo acompañaron en la construcción del mito. Carlos Villagrán, Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, protagonizaron batallas judiciales brutales contra Chespirito por los derechos de los personajes. Lo acusaron de monopolizar la creación, de bloquearles trabajo en otros países usando su influencia en Televisa, y de ejercer un poder tiránico que los condenaba al olvido si se atrevían a independizarse. Mientras el mundo reía con su humor blanco e inocente, Roberto consolidaba un control férreo sobre su marca, ganando millones mientras sus coestrellas peleaban por migajas y por el reconocimiento de su aporte creativo. Las acusaciones de soberbia, celos profesionales y autoritarismo mancharon su legado. Chespirito siempre defendió su posición como creador absoluto, pero la historia muestra que muchos de esos personajes cobraron vida gracias a las improvisaciones y el talento de actores que nunca recibieron un crédito justo. Su caso es el ejemplo perfecto de cómo el genio creativo y la ambición empresarial pueden destruir las amistades más entrañables de la televisión mexicana. Murió siendo una leyenda, sí, pero también siendo un hombre con el que nadie quería volver a trabajar. María Luisa León. Antes de que Pedro Infante fuera el ídolo de México, antes de las giras triunfales y las multitudes enloquecidas, María Luisa León ya estaba ahí. Ella fue su primera esposa, la mujer que lo acompañó cuando era un cantante desconocido de Sinaloa que soñaba con triunfar en la capital. Lo vio crecer, lo apoyó, y creyó que ese amor sería eterno. Pero cuando llegaron la fama y el dinero, Pedro comenzó a mirar hacia otro lado. Irma Dorantes entró en su vida como un huracán, y María Luisa fue relegada a un segundo plano, convertida en un estorbo del pasado que el ídolo quería borrar. La historia oficial casi la eliminó, convirtiéndola en la otra cuando en realidad ella era la esposa legítima, la que tenía todos los papeles en regla. El país entero eligió el romance con Irma porque era más fotogénico, más cinematográfico. Pero María Luisa era la verdad legal. Cuando Pedro murió en 1957, ella se convirtió en la viuda oficial con todos los derechos sucesorios. Y usó ese poder sin piedad. Vetó a Irma Dorantes de la industria cinematográfica, cerró contratos, amenazó a productores, y durante años cobró cada humillación que había sufrido en silencio. Su venganza fue metódica, implacable y completamente legal. Porque María Luisa entendió algo fundamental, que en México el amor puede ser efímero, pero la ley es para siempre. Su historia nos muestra el lado oscuro de ser la esposa olvidada del ídolo más grande del país. Y nos recuerda que detrás del mito de Pedro Infante había mujeres reales destruyéndose mutuamente por las migajas de su irresponsabilidad amorosa. Columba Domínguez. Ser la musa de un genio tiene un precio que nadie menciona en las biografías oficiales. Columba Domínguez fue la obra maestra viviente de Emilio "el Indio" Fernández, el rostro perfecto que él moldeó para representar la belleza indígena mexicana en la pantalla grande. Pero vivir bajo la sombra de ese genio obsesivo significaba soportar celos posesivos, rivalidades feroces con otras divas como María Félix,
y un ambiente machista donde la violencia pasional se normalizaba como temperamento artístico. Su belleza fue exaltada hasta el cansancio en películas como La Red y Pueblerina, pero su vida privada estuvo marcada por un control asfixiante y una relación tormentosa con el indio, quien oscilaba entre la adoración y la furia. Columba nunca pudo escapar completamente de esa jaula dorada. Y cuando creyó que podría encontrar paz en su rol de madre, la tragedia la alcanzó de la forma más cruel. Su hija Yacaranda Fernández cayó de un edificio en circunstancias que nunca se aclararon del todo. ¿Suicidió, accidente o algo peor? Nadie lo sabe. Las investigaciones fueron confusas, las versiones contradictorias, y las respuestas insuficientes. Columba murió años después sin conocer la verdad completa, cargando con el dolor insoportable de una madre a la que el sistema le falló cuando más lo necesitaba. Ella encarna la tragedia griega del cine mexicano: belleza, arte y muerte entrelazados de forma irremediable. Una mujer convertida en símbolo, pero despojada de su humanidad hasta que ya fue demasiado tarde. Luis Aguilar. Luis Aguilar tenía todo lo necesario para convertirse en el sucesor natural de Pedro Infante. Carisma desbordante, voz potente, porte de charro y ese aire de macho mexicano que volvía locas a las mujeres. Las productoras lo veían como la gallina de los huevos de oro. Pero el alcohol y las malas decisiones financieras fueron apagando su estrella más rápido de lo que nadie imaginó. En pantalla seguía cantando con tequila en mano, interpretando al charro borracho con gracia y simpatía. Pero en la vida real, las deudas se acumulaban, los compromisos se incumplían, y los productores comenzaron a cerrarle las puertas por su falta de disciplina. Los estragos del alcoholismo se hicieron visibles en su físico: la mirada perdida, el rostro hinchado, la voz quebrada. Ya no era el galán estelar. Era un recordatorio incómodo de lo que el exceso puede hacer con un ídolo. Pasó de protagonizar películas taquilleras a aceptar papeles secundarios y humillantes solo para sobrevivir. La industria fue despiadada. Exprimió su juventud, su talento y su imagen hasta que ya no hubo nada más que exprimir. Y luego lo dejó caer sin red de protección, sin pensión, sin homenajes. Luis Aguilar terminó sus días viviendo de la nostalgia, dando entrevistas donde contaba las glorias pasadas mientras las cuentas del presente se acumulaban. Su historia es el recordatorio brutal de que la fiesta eterna del cine de oro dejaba una resaca letal, convirtiendo los ídolos en hombres rotos que sobrevivían vendiendo recuerdos en lugar de construir futuros. Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa Pelufo tuvo el coraje de hacer algo que ninguna actriz mexicana se había atrevido a hacer en pantalla: desnudarse. No fue un destape vulgar ni una decisión desesperada. Fueron desnudos artísticos que desafiaban a una sociedad profundamente hipócrita y ultraconservadora que consumía con morbo lo que condenaba en público. La reacción fue brutal. Inmediatamente fue tachada de inmoral, de pecadora, de mujer perdida. La Liga de la Decencia, ese grupo de beatas ofendidas profesionales, intentó boicotear sus películas organizando manifestaciones en las puertas de los cines. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo para las buenas conciencias mexicanas. Pero la hipocresía alcanzó niveles obscenos. Los mismos que la condenaban los domingos en misa llenaban las salas de cine entre semana para verla. Ese estigma le costó caro. Directores serios dejaron de considerarla para papeles dramáticos complejos, encasillándola como la encueratriz del cine nacional. Productores la usaban para vender taquilla y luego la juzgaban en privado por hacer exactamente lo que ellos le pedían. Ana Luisa defendió siempre su profesionalismo, argumentando que el cuerpo humano no era obsceno y que el arte tenía derecho a explorarlo. Pero nadie la escuchó. Su carrera es el testimonio perfecto de la doble moral mexicana. Consumían su imagen en secreto, la convertían en millonaria para los productores, pero la condenaban en público para sentirse moralmente superiores. Ana Luisa Pelufo fue castigada por tener el valor que los demás no tuvieron. Iracema Dilián. Iracema Dilián llegó desde Brasil con un rostro de muñeca de porcelana que dejó sin aliento a los productores mexicanos. Su belleza exótica y su talento actoral le abrieron las puertas de inmediato, logrando protagónicos junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, los dos pilares máximos del cine de oro. Para cualquiera hubiera sido el sueño cumplido. Para ella fue el inicio de una pesadilla nacionalista. Su rápido ascenso despertó la envidia feroz del gremio. Las actrices mexicanas comenzaron una campaña silenciosa de desprestigio. Criticaban su acento, cuestionaban por qué una extranjera tenía los mejores papeles, inventaban chismes sobre romances fallidos y comportamientos divos. La prensa, siempre servil con las jerarquías establecidas, se sumó al linchamiento mediático. Y los productores, que al principio la adoraban, empezaron a ver en ella un problema que no valía la pena defender. El ambiente laboral se volvió cada vez más hostil. Entre miradas envenenadas, sabotajes sutiles en el set y una xenofobia latente disfrazada de nacionalismo,
Iracema entendió que nunca sería aceptada por completo. Su salida de México fue tan repentina como su llegada. Pasó de ser la estrella del momento a desaparecer del mapa cinematográfico sin explicaciones oficiales. Su historia refleja algo incómodo que la industria no quiere reconocer, que ser bella, talentosa y profesional no bastaba si no tenías el apellido correcto, el acento correcto y la bendición de las jerarquías locales. Iracema Dilián fue expulsada del paraíso por el pecado de ser extranjera en una industria que predicaba universalidad pero practicaba tribalismo. Antonio Espino Clavillazo. Antonio Espino, conocido como Clavillazo, hizo reír a generaciones enteras con sus manos enormes, sus pantalones bombachos y su grito inconfundible de pura vida. En el escenario era pura energía, un torbellino de comicidad física que arrancaba carcajadas hasta el más serio. Pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. Clavillazo era un hombre profundamente melancólico, reservado y atormentado por inseguridades que nunca logró vencer. A diferencia de su personaje explosivo y optimista, él vivía con el miedo constante a la pobreza. Invirtió en negocios inmobiliarios que no siempre funcionaron como esperaba. Tomó decisiones financieras equivocadas aconsejado por gente que no tenía sus mejores intereses en mente. Y cuando las nuevas generaciones de comediantes comenzaron a dominar la televisión, Clavillazo fue relegado sin ceremonias. Ver al hombre del pura vida, rogando por espacios televisivos o trabajando en carpas humildes al final de su carrera fue desgarrador. Ya no había contratos millonarios, ni ovaciones de pie, ni productores tocando a su puerta. Solo quedaba la nostalgia de lo que fue y el silencio de lo que nunca volvería a ser. Murió sin el reconocimiento que merecía, sin la seguridad económica que su talento debió garantizarle. Clavillazo encarna el arquetipo eterno del payaso triste, el hombre que se vaciaba completamente para dar alegría a los demás, quedándose él con el silencio, la angustia y el olvido. Porque en el fondo, todos los payasos saben que las risas que provocan nunca llegan a cicatrizar sus propias heridas. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso no solo fue un gran actor, fue un hombre que se negó a arrodillarse ante los poderes que controlaban la industria. Cuando protagonizó Macario en 1960, esa película que hoy es un clásico universal, enfrentó una resistencia brutal por su contenido. El trato crudo de la muerte, la pobreza descarnada y las críticas veladas al poder incomodaron profundamente al gobierno y a la iglesia. López Tarso pudo haber elegido el camino fácil, ser un galán bonito de telenovelas, decir los diálogos sin cuestionar, cobrar sueldos estratosféricos y morir siendo una celebridad vacía. Pero él apostó por el cine y el teatro de crítica social, por personajes complejos que reflejaban las contradicciones del México real, no el México de postal que vendían las secretarías de turismo. Esa postura de integridad artística le cerró puertas comerciales enormes y lo mantuvo alejado de los sueldos millonarios que disfrutaban colegas más complacientes con el sistema. A menudo tuvo que luchar contra la censura velada, esa que no prohíbe abiertamente pero que asfixia presupuestos, bloquea distribuciones y amenaza carreras. Los productores preferían actores bonitos y mudos ante la realidad nacional, no intelectuales incómodos que hacían preguntas. Su legado es la prueba viviente de que para convertirse en leyenda verdadera a veces hay que decirle que no al dinero fácil, soportar el ostracismo temporal y confiar en que la historia terminará dándote la razón. López Tarso eligió la dignidad sobre la conveniencia. Y por eso sigue siendo gigante. David Reynoso. David Reynoso fue la encarnación perfecta del macho bragado mexicano. Voz grave, mirada penetrante, presencia intimidante. Pero su vida sufrió un giro que ningún guionista se hubiera atrevido a escribir. Perdió un ojo en un accidente real que superó cualquier ficción. Lejos de retirarse o esconderse, convirtió esa tragedia en su sello personal. Usó un ojo de vidrio que le daba una mirada aún más inquietante, más peligrosa, más magnética. Pero su vida fuera del set fue igual de ruda que sus personajes. Se involucró profundamente en la política sindical y legislativa, terrenos peligrosísimos en el México del PRI hegemónico donde decir la palabra equivocada podía costarte todo. Se rumoraba sobre sus amistades con figuras de poder cuestionables, sobre su mano dura dentro del sindicato de actores, sobre decisiones que beneficiaban a unos mientras hundían a otros. Reynoso borró completamente la línea entre sus personajes violentos en pantalla y su realidad política fuera de ella. Nunca quedó claro dónde terminaba el actor y dónde comenzaba el operador político. Su historia nos muestra algo incómodo, que algunos actores del cine de oro no solo interpretaban el poder en la ficción, sino que se convirtieron en parte del sistema real que controlaba al país desde las sombras. Murió siendo respetado y temido a partes iguales. Exactamente como vivió. Arturo Soto Rangel. Si hay una injusticia que resume la crueldad de la industria cinematográfica, esa injusticia tiene nombre y apellido: Arturo Soto Rangel. Apareció en cientos de películas,
Fue el rostro que todos reconocían aunque nadie supiera su nombre. El abuelo sabio, el juez íntegro, el cura bondadoso, el doctor del pueblo. Fue pilar fundamental de la época de oro. Pero la época de oro nunca le pagó como tal. Al no ser estrella taquillera, sus contratos eran por día y sin regalías. Mientras Pedro Infante y Jorge Negrete firmaban contratos millonarios con porcentajes de taquilla, Arturo cobraba un sueldo fijo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Trabajó hasta que el cuerpo literalmente no le dio más, no por amor al arte, sino por necesidad pura y dura. Murió en condiciones económicas precarias, casi olvidado por los mismos productores que se enriquecieron con las películas donde él actuó. No hubo homenajes póstumos, no hubo pensiones especiales, no hubo reconocimiento oficial. Solo silencio. Su caso es el más doloroso de todos porque representa a la mayoría anónima, los obreros de la actuación que construyeron la época de oro ladrillo a ladrillo y terminaron sin nada mientras los aplausos y las fortunas se las llevaban otros. Arturo Soto Rangel es el recordatorio brutal de que el cine de oro fue dorado solo para unos cuantos. Para la mayoría fue apenas bronce oxidado. Marta Mijares. Imagina tener una voz privilegiada, talento excepcional, y aún así permanecer invisible mientras otros reciben ovaciones por tu trabajo. Esa fue la vida de Marta Mijares, la mujer que vivió una de las situaciones más injustas del espectáculo mexicano, ser la voz fantasma de las estrellas que no sabían cantar. Ella grababa las canciones que luego las actrices famosas fingían interpretar en pantalla usando el playback. El público aplaudía a la diva de rostro perfecto mientras Marta permanecía en el anonimato total, cobrando una fracción miserable de lo que generaba su talento. Era un secreto a voces que toda la industria conocía y protegía celosamente para mantener la ilusión de que las estrellas eran perfectas, completas, irreemplazables. Marta tuvo que tragar su orgullo incontables veces al ver cómo otras mujeres recibían premios, contratos millonarios y reconocimientos por su voz. Ella quedaba borrada de los créditos, convertida en un dato técnico que nadie mencionaba en las entrevistas. Y cuando intentó reclamar su lugar, le recordaron brutalmente que era reemplazable, que había cientos de voces esperando esa oportunidad. Su historia simboliza a todos los talentos invisibles que construyeron el glamour desde las sombras, los que fueron borrados deliberadamente de los créditos para no opacar el brillo artificial de las grandes figuras. Marta Mijares murió sin el reconocimiento que merecía. Pero cada vez que alguien tararea una canción del cine de oro, en realidad está recordándola a ella. Silvia Derbez. Silvia Derbez fue la reina indiscutible de las mujeres sufridas en las telenovelas. Interpretó durante décadas a madres abnegadas, esposas traicionadas, viudas valientes. Pero lo que pocos sabían es que esos papeles no eran actuación, eran memoria. Quedó viuda muy joven cuando su esposo, el publicista Eugenio González, murió trágicamente dejándola sola con 2 hijos pequeños, uno de ellos Eugenio Derbez. No hubo herencia millonaria, no hubo respaldo económico de las productoras, no hubo tiempo para el duelo. Silvia tuvo que secarse las lágrimas, maquillarse y volver al set de inmediato porque había bocas que alimentar y rentas que pagar. Construyó su carrera literalmente sobre el dolor y la necesidad, trabajando jornadas extenuantes mientras criaba sola a su familia. Aceptó papeles que otras actrices rechazaban, soportó horarios inhumanos, tragó humillaciones de directores y productores porque no tenía el lujo de decir que no. Detrás de su sonrisa maternal en pantalla, había una mujer de acero que sobrevivió a la tragedia personal sin red de protección. Su vida demuestra que las Madres Coraje no eran solo personajes de telenovela, sino la realidad brutal de muchas actrices mexicanas que tuvieron que elegir entre hundirse o convertirse en titanio. Silvia Derbez eligió el titanio. Y por eso sigue siendo gigante. Estas 15 historias son apenas la superficie. Debajo del brillo dorado de esa época que tanto romantizamos hay cientos de tragedias más, sepultadas bajo toneladas de nostalgia selectiva y biografías oficiales que prefieren el mito sobre la verdad. El cine de oro brillaba por fuera, sí, pero por dentro estaba lleno de ataúdes arañados, viudas despojadas, comediantes en la miseria, y voces robadas que nunca recibieron un aplauso. Nada fue tan perfecto como nos lo contaron. Y quizás eso es lo que lo hace más humano, más real, más digno de ser recordado. Porque honrar la memoria no significa mentir sobre ella. Significa aceptar que nuestros ídolos fueron personas complejas, contradictorias, frágiles, que sufrieron, que fallaron, que pagaron precios altísimos por regalarnos esos momentos de magia cinematográfica. Si este archivo te movió algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra, dale like y compártelo con alguien que ame el cine mexicano tanto como tú. Aquí seguimos desenterrando las historias que quedaron fuera del guión oficial, las que el tiempo intentó borrar pero que merecen ser contadas con honestidad y respeto.
Cuéntame en los comentarios qué personaje te impactó más y desde dónde nos ves. Porque estas leyendas siguen vivas mientras alguien las recuerde. Y recuerda, lo que brilla no siempre es oro. A veces es solo sangre, sudor y lágrimas pintadas de dorado.